Alec Newald afirma que fue abducido por extraterrestres, y su recuerdo de la experiencia es uno de los más completos sobre extraterrestres que alguien haya discutido. Únete a nosotros mientras miramos al hombre que fue abducido por extraterrestres y reveló la verdad. Alec Newald. El testimonio de Alec Newald, un neozelandés, se ha convertido en el tema más candente de debate entre teóricos de la conspiración y entusiastas de los extraterrestres. El hombre dice que fue llevado por extraterrestres en febrero de 1989, durante su viaje de 3 horas desde Rotorua hasta Auckland. El hombre, que ahora tiene 70 años, admitió que este viaje alteró por completo su concepto del universo y la vida extraterrestre. En ese fatídico día, Newald afirmó haber sido llevado por un grupo de extraterrestres y luego pasó 10 días en una cultura alienígena avanzada. Curiosamente, cuando llegó a Auckland, se sorprendió al enterarse de que el lunes se había convertido en el jueves de la próxima semana, 10 días después de comenzar su viaje. Sorprendentemente, el abducido extraterrestre no tenía idea de cómo había pasado esos días. Después de regresar a la vida, Alec Newald escribió un libro llamado Coevolución, sobre sus experiencias durante la abducción alienígena. Cuando hablaba en el programa de radio paranormal, As You Wish Talk Radio, detalló lo que sucedió el día que fue abducido. Estaba conduciendo su automóvil y sintió como si una tonelada de ladrillos hubiera caído sobre él, como si alguien hubiera vertido cemento sobre él. Se sintió presionado contra el asiento de su automóvil, paralizado, incapaz de girar el volante, aplicar los frenos o hacer cualquier cosa. Newald también relató el momento en que despertó después de ser abducido. Vio luces de neón por todas partes, y el abducido alienígena asumió que estaba muerto y en el más allá. Newald reveló que presenció 3 entidades alienígenas, una alta, una baja y una muy pequeña. También afirmó que los seres extraterrestres no tenían ni narices ni orejas. Tenían una boca pequeña, pero no había ni rastro de orejas ni nariz. Su apariencia física, sin embargo, era de poca importancia, ya que Newald fue golpeado inmediatamente por una sensación casi abrumadora de su presencia. No puede afirmar que fuera hipnótico. Más bien, todo lo contrario. Su físico parecía absorber y proyectar su energía. Fue la experiencia de toda una vida, y nunca la olvidará. En nuestra miniatura podemos ver a Alec Newald siendo entrevistado, pero ¿podría ser el entrevistador el lindo pequeño extraterrestre que vemos en la imagen de la derecha? ¿Por qué no nos dejas saber lo que piensas en los comentarios abajo? Viaje de Rotorua a Auckland. Alec Newald desapareció durante 10 días cuando supuestamente fue llevado a otro planeta. Abordó un vuelo de 3 horas desde Rotorua hasta Auckland, Nueva Zelanda, un lunes a mediados de febrero de 1989. Llegó fatigado y perplejo, pero estaba aún más desconcertado al ver que el lunes había pasado y ahora era jueves, 10 días después, sin saber qué había ocurrido en el ínterin. Después de su viaje, discutió cómo una conciencia maneja una nave espacial que fusiona y es consciente de sí misma, algo que han afirmado frecuentemente es concebible en los mundos superiores. Los extraterrestres que llevaron a Alec a bordo de su nave eran tecnológicamente hábiles, como los humanos, y podían aumentar sus vibraciones con tecnología biológica, haciendo que sus cuerpos fueran menos densos y por lo tanto capaces de viajar por el espacio. Podían crecer tanto como lo desearan plantas y animales, y las casas se desarrollaban y se volvían sensibles, mientras que los botes obedecían sus órdenes. Su vehículo era una mezcla biológica de animal-vegetal. Se comunicaban a través de su conciencia, que era una parte integral del vehículo mismo. En lugar de comer, bebían una solución que se parecía al oro monoatómico. Sus experiencias increíbles son de gran importancia para el futuro de la humanidad y nuestros primos galácticos. Trayecto de 3 horas. Se convirtió en 10 días. En febrero de 1989, mientras viajaba de Rotorua a Auckland, Nueva Zelanda, Alec fue abducido por extraterrestres y transportado a una civilización avanzada. Permaneció allí durante 10 días. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño,
Una vez que regresó a casa, comenzó a recibir visitas de funcionarios que querían aprender más sobre sus experiencias, especialmente las capacidades de esta raza extraterrestre. Fue arrastrado hacia una sociedad peligrosa y secreta. Un mundo que consistía en tecnología avanzada y objetivos secretos llevados a cabo por personal que pocos han encontrado alguna vez, y mucho menos han sobrevivido. Les dijo a todos que nada de esto había cruzado su mente antes de 1989. A mediados de febrero de ese año, su 41º cumpleaños, recibió una llamada de atención, o un llamado al deber. Estaba diseñado solo para él. Como resultado, fue tranquilo, discreto y ejecutado magistralmente. Para el resto del mundo, él habría parecido haber perecido en un accidente automovilístico en una serpenteante carretera de montaña sin testigos y sin nadie más a quien culpar. Esto iba a ser un asunto cerrado sin preguntas que responder. Al menos, esa era la intención, como descubrió algún tiempo después. Resultó que ese plan solo se llevó a cabo parcialmente, ya que, a pesar del consejo de sus sabios hermanos y hermanas mayores, optó por prescindir de la finalidad de la muerte en la Tierra, por el momento, y continuar como antes. La única dificultad era que nunca podría continuar como antes, por diversas razones. La primera entre esas muchas razones era que no podía olvidar lo que sucedió una vez que se había grabado en su mente. Esto condujo rápidamente al siguiente argumento, que es que todo lo que creía saber sobre sí mismo antes del encuentro de febrero de 1989 era incorrecto. Eso lo dejó con el potencial de que lo mismo pudiera aplicarse a otros, o incluso a todos nosotros. Se extendió aún más. Nada de lo que le habían contado sobre la historia de la Tierra o su estado actual en el gran esquema de las cosas era correcto, ni siquiera cerca. Según Newald, nos han alimentado con conocimientos erróneos desde el día en que nacimos, al igual que generaciones anteriores a lo largo de la historia. Es una píldora difícil de tragar y saber esto hace que sea más difícil seguir adelante con tu vida como si nada hubiera cambiado. Quizás aún más sorprendente fue que, excepto por unos pocos, cuanto más intentaba impartir esta información, más difícil se volvía su vida. Fue alienado por aquellos que esperaba que lo apoyaran. De hecho, incluso antes de intentar divulgar cualquier detalle, descubrió que su vida se había vuelto mucho más difícil. Se volvió imposible seguir como antes. Nada ha cambiado mientras reflexiona sobre su experiencia casi 3 décadas después. No puede viajar libremente y a menudo es tratado como un ciudadano de segunda clase en su propia nación. Secuestro por extraterrestres. Las afirmaciones de secuestro se encuentran en los extremos absolutos de la ufología. Intento darles una consideración justa porque prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar es posible. Sin embargo, esta cuenta tiene una gran falla. El abducido solo encontró una especie entre los millones que potencialmente existen en el universo. Una sola experiencia no puede capturar la diversidad de vida inteligente que existe. Tu experiencia diferiría según el punto de vista de los extraterrestres. Por ejemplo, encontrarse con extraterrestres violentos como los Klingons no es lo mismo que encontrarse con extraterrestres amigables como los Vulcans. Después de regresar a la vida normal sin memoria del suceso, Alec continuó teniendo síntomas y finalmente recordó haber sido transportado a una metrópolis extraterrestre con edificios circulares y en forma de pirámide. Los extraterrestres compartieron conocimientos antiguos sobre la historia de la Tierra, indicando que la humanidad fue creada aproximadamente hace 70.000 años y que los humanos y los extraterrestres estaban conectados. Sin embargo, después de revelar sus experiencias, Alec fue sometido a un escrutinio extremo y persecución por parte de diferentes instituciones. Publicó un libro, Coevolución, una aventura interplanetaria, para contar su narrativa, pero las contradicciones y afirmaciones extravagantes generaron dudas. Muchas personas encontraron la historia intrigante, pero muchos se preocuparon por las discrepancias y enfatizaron la importancia de llevar a cabo una investigación rigurosa sobre tales afirmaciones. Entrevista de audio. En una entrevista de audio en un programa llamado As You Wish Talk Radio, Alec Newald habló sobre su infancia y nuestra realidad tridimensional. Describió su encuentro con extraterrestres, después de ser secuestrado mientras se dirigía a Oakland. Habló sobre una raza mayor y la inmunidad del alma,
así como también sobre la demasiado famosa IA. Muchas personas que lo escuchaban en el canal se sorprendieron por los detalles intrincados cuando describía algo. Newald parecía auténtico y real, pero la mayoría de las personas tenían dificultades para creer su historia. Sin embargo, no dejó de hablar al respecto, porque sentía que era importante que la gente lo supiera. Se encuentra con 3 extraterrestres. Durante su abducción, Alex Newald relata haber conocido a 3 extraterrestres diferentes. Él cree haber reconocido que 3 extraterrestres se acercaban a él, el más alto de los cuales se parecía a su escolta anterior. El segundo era apenas un poco más bajo y, según pudo determinar, era masculino. El tercero era mucho más pequeño y caminaba delante de los otros 2. Tenía una constitución modesta, una cabeza redondeada y unos extraños ojos entrecerrados que estaban bien separados y más bajos que los nuestros. Tenía una boca pequeña, pero Newald no vio ninguna oreja ni nariz. Sin embargo, su apariencia física era de poca importancia, porque inmediatamente fue golpeado por una sensación casi abrumadora de su presencia. Su físico parecía absorber y proyectar su energía. A medida que avanzaba, afirmaba haber visto objetos tangibles emerger que se asemejaban a estructuras, y las entidades que lo guiaban comenzaron a manifestarse físicamente. Alega que luego le instruyeron para entrar en una máquina que construiría un cuerpo para él, y él presenció cómo su cuerpo se formaba debajo de él. Según él, los extraterrestres estaban intentando recrearse a sí mismos para poder vivir en la Tierra. Como si su encuentro reportado no fuera lo suficientemente extraño, comenzó a recibir visitas de funcionarios que querían aprender más sobre sus aventuras, especialmente las capacidades de esta raza extraterrestre, después de que regresara a la Tierra. Encuentro con el guardián. Cuando los 3 extraterrestres se acercaron a Newald, el más alto de ellos parecía una escolta femenina. Estos no eran los extraterrestres de los que había leído o visto bellamente descritos en revistas o periódicos. El tamaño era aproximadamente correcto, 4 pies de altura con una constitución delgada. Según Newald, el extraterrestre lo saludó e informó que era el guardián seleccionado de esa región. Cualquier cosa que sintiera que necesitaba para hacer su tiempo con ellos más cómodo debía ser pedida a este guardián, quien aseguró a Newald que haría todo lo posible para proporcionarlo. El extraterrestre informó a Newald que el traje que le habían dado le permitiría comprenderlos y viceversa. Newald razonó que el extraterrestre debe haber leído su mente cuando entró en la habitación, porque acababa de preguntar sobre los trajes. El extraterrestre afirmó que no hablaban de esa manera, como él pudo haber observado. Al comunicarse a grandes distancias, podía ser necesario un mensaje de sonido hablado. El extraterrestre afirmó que no preguntaría si Newald deseaba quedarse o regresar en ese momento. Esperaba que su objetivo fuera adquirir más conocimiento e información antes de tomar su decisión, y que los extraterrestres no pudieran revelarle cierta información en ese momento. El extraterrestre le dijo a Newald que tendría la oportunidad de adquirir un considerable conocimiento sobre una amplia variedad de temas, incluyendo su propia especie, antes de decidir si quedarse o irse. Experiencia de abducción. Libro Coevolución. Cuando Alec regresó a nuestro planeta, quedó claro de inmediato que alguna entidad gubernamental estaba al tanto de su experiencia fuera del mundo y quería obtener la mayor cantidad de información posible. 2 científicos del DSIR de Nueva Zelanda lo visitaron, ansiosos por aprender más sobre temas sobre los que nunca deberían haber sabido. Rápidamente quedó claro que estos 2 caballeros no eran del Departamento de Investigación Científica e Industrial en absoluto. La persecución persistió y empeoró, con su departamento allanado en varias ocasiones, a pesar de los constantes intentos de Alec de sacarse a estas personas de encima. Su actitud era constantemente amenazante, y cuando Alex se negó rotundamente a colaborar con ellos, empezaron a jugar duro. Es imposible contar esta historia adecuadamente en un video tan corto, pero toda la experiencia fue increíble. Desde el principio hasta el final, es uno de los casos de abducción más documentados y representados jamás presenciados. Durante el viaje de Alec, tuvo acceso a antiguos archivos de la historia de la Tierra, que cuenta una historia que ayudará a armar un cuadro mucho más grande de cómo evolucionó nuestro planeta. La llegada de su libro.
Después de que Newald llegó al mundo alienígena, lo primero que notó sobre la metrópolis fue su orden y limpieza. Lo segundo fue su tamaño. Incluso desde arriba, no podía ver los límites. Puede haber ciudades más grandes en la Tierra, pero esta sería considerada grande en la Tierra. Se extendía en ambas direcciones, siguiendo la costa más allá de su línea de visión. Parecía haber solo una pequeña franja de tierra que no era costera ni desértica, con la ciudad atrapada entre ellas. A medida que descendían en altitud, el mar perdía su tono azulado y se volvía prácticamente negro. No podría haber viento porque parecía increíblemente cristalino. Pudo distinguir un contorno oscuro no muy lejos de la costa, indicando un precipicio profundo desde las aguas poco profundas costeras. Lo último que llamó la atención de Newald fue la escasez de edificios altos, excepto por una que otra torre, y la prevalencia de pequeñas formas circulares entre algunas estructuras más grandes en forma de pirámide. La nave se había asentado en menos de un minuto después de entrar en la atmósfera. Se sintió ansioso y emocionado. Ahora que estaba allí, sea lo que sea ese allí, comenzó a darse cuenta de lo que le había sucedido. ¿Volvería a ver su hogar? ¿Alguien lo estaba buscando? Su alarma se calmó rápidamente, y la curiosidad ganó el día. Buscó ansiosamente el visor para obtener su primer vistazo de cerca a la escena alienígena. Pudo ver un área de terreno llano, como un patio, que conducía a 2 edificios en forma de pirámide. Parecían estar construidos con una sustancia como vidrio teñido o plástico semitransparente. No podía ver las partes superiores de estos edificios desde su punto de vista, pero más tarde descubrió que estaban coronados con una torre espiral o una configuración de antena. La torre añadía aproximadamente un 25% a la altura del edificio. Cada estructura estaba coronada por lo que solo podía caracterizar como una bombilla gigante. Por extraño que pareciera, estaba seguro de haber visto algo así en el pasado lejano. Estas luces brillaban día y noche, y al estudiarlas más de cerca, parecían estar hechas de una red o malla en lugar de vidrio. Parecía haber algún tipo de rejilla electromagnética o equipo de protección sobre el lugar de aterrizaje, posiblemente un campo de fuerza o dispositivo de recolección de energía. Había una corta caminata hasta una de las enormes estructuras que había notado desde dentro de la nave. El aire estaba inmóvil e increíblemente tranquilo. De hecho, no fue hasta que salió del transportador que se dio cuenta de que debía haber algún ruido de fondo a bordo, que no había notado en ese momento. La superficie sobre la que caminaba parecía corcho, parecía porosa y ligeramente blanda bajo los pies. Toda la llegada fue surrealista e increíble, pero así es como Newald lo describió. 2 especies de humanos. La frase Homo sapiens se traduce como humanos sabios en latín. Los Homo sapiens exhiben varias características. Para empezar, los primates contemporáneos se clasifican como un grupo diverso de mamíferos. Los Homo sapiens tienen una postura más erguida que otros animales, que están encorvados y inclinados hacia abajo. Se mueven principalmente con 2 de sus extremidades, mientras que la mayoría de los mamíferos usan las 4. También se ha descubierto que los Homo sapiens tienen cerebros significativamente más grandes en proporción a su tamaño corporal que otras criaturas. Este rasgo se atribuye frecuentemente a su alta inteligencia y a las cualidades de comportamiento que exhiben, como el uso de herramientas y la comunicación verbal. Los humanos son los únicos primates sin pies que les permitan agarrar objetos, por lo que a menudo se investigan por separado de otros Homo sapiens por diversas razones. Según la datación radiométrica, los restos de Cro-Magnon más antiguos conocidos datan de hace 35.000 a 45.000 años. Los restos más antiguos, que datan de hace 43.000 a 45.000 años, fueron descubiertos en Italia y Gran Bretaña. Otros vestigios demuestran que los Cro-Magnon llegaron al Ártico ruso hace unos 40.000 años. Los Cro-Magnon tenían cuerpos musculosos que a menudo eran pesados y robustos, con músculos fuertes. A diferencia de los neandertales, los Cro-Magnon poseían frentes rectas, como los humanos contemporáneos. Sus rostros eran cortos y anchos, con un mentón prominente. Sus cerebros eran ligeramente más grandes que los de las personas promedio hoy en día. Los Cro-Magnon, como la mayoría de las primeras personas, cazaban principalmente animales enormes. Por ejemplo, cazaban mamuts, osos de cueva
caballos y renos para alimentarse. Cazaban con lanzas, jabalinas y lanzadores de lanzas. También comían frutas de las plantas. Los Cro-Magnon vivían estilos de vida nómadas o seminómadas. Esto significa que en lugar de establecerse en un lugar, seguían los hábitos migratorios de los animales que deseaban cazar. Es posible que hayan construido campamentos de caza con huesos de mamut. Se descubrieron varias de estas estructuras en un pueblo de Ucrania. También construían refugios con rocas, arcilla, ramas de árboles y piel de animal. Creencias espirituales. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, se afirma que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo que vive en todos nosotros y que fue dado a cada uno por Dios. Dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. El cristianismo cree en salvar el alma y no permitir que tu carne o tu cuerpo dicten tu vida. Lo mismo se aplica al Islam, y es por eso que algunas personas equivocadas retuercen este concepto para hacer que la gente se convierta en terroristas suicidas porque creen que sus almas serán redimidas y que el cuerpo no es más que un recipiente. Creen que la vida real comienza después del juicio final y que esta no es nuestra vida real. Creen que este mundo es un paraíso para los paganos y un infierno para los musulmanes. Sina. Sina es uno de los extraterrestres que Alec Newald conoció cuando fue abducido por extraterrestres en 1989. Ella informó a Alec que los extraterrestres eran fundamentalmente del futuro. No importaba si eran 6 minutos o 6 años, podían elegir cualquiera. Sin embargo, para ellos, las cosas no eran tan simples porque venían de otra dimensión, no del todo igual que los humanos, pero cercana. Como resultado, podrían describirse como seres interdimensionales que viajan en el tiempo. Sina también afirmó que su sol estaba muriendo gradualmente y estaban sintiendo los impactos de su radiación. Estaban perdiendo gradualmente su atmósfera. Esto podría superarse hasta cierto punto, pero no indefinidamente. Sina explicó que habían estado buscando un nuevo entorno durante muchos años terrestres. La solución ideal era la Tierra, pero no podían manejar nuestra gravedad, entre otras cosas. De lo contrario, ya se habrían trasladado aquí. ¿Quién dice que no es ya el caso? Incluso si Newald los describió como adorables ángeles pequeños dedicados únicamente a nuestra iluminación, estaban allí para garantizar su propia supervivencia, no la nuestra. Base submarina. Sina habló sobre una base submarina donde ella y su gente viven en la Tierra y el hecho de que ella está en contacto con las personas en el poder, compartiendo conocimientos con ellos para compartir con el resto de la humanidad. Pero los tomadores de decisiones consideraron que la población no estaba lista para este mensaje. ¿Es todo esto cierto? ¿O simplemente salió de la mente de Alec Newald? ¿Por qué no nos dejas saber lo que piensas en los comentarios a continuación? Debo admitir que la historia de Alec Newald es asombrosa, pero el escéptico en mí tiende a creer que toda la historia es un producto de su imaginación. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.